Bienvenidos al webinar de Pridatec. Yo soy Eva Estevez y me acompaña Cristina. Ambas somos especialistas en todo lo que tenga que ver con protección de datos y seguridad de la información. Hoy haremos este webinar en persona y juntas, que hacía tiempo desde antes de la pandemia que no se producía. Y bueno, el webinar hoy hablaremos sobre todo lo que envuelve a Google Analytics y el RGPD. Nos hacemos una primera pregunta y son compatibles. Esperemos darles más información sobre este webinar. Un poco para el funcionamiento y metodología del webinar, pues al principio vamos explicando un poco las diferentes presentaciones y al final tenemos la parte de preguntas. Podéis durante toda la duración del webinar poner vuestras preguntas tanto en la parte de preguntas como en la parte del chat. Y por favor, lo único que os agradecería sería si nos verificarais que realmente nos escucháis correctamente. Para así poder empezar, yo entiendo que sí. Genial, muchas gracias. Vale, bueno, pues entonces sin más preámbulo, lo que vamos a hablar hoy es sobre el tema de las Google Analytics, ya nos hemos presentado. En el caso de que queráis hacer cualquier cuestión o pregunta posterior y también tenéis aquí nuestros correos electrónicos que posteriormente os daremos, ¿vale? La razón un poco del webinar es sobre todo el revuelo que está habiendo sobre el tema de Google Analytics, las repercusiones que está teniendo y sobre todo qué consecuencias van a tener para nuestra empresa y después también para los que nos dedicamos un poco a la protección de datos, cuáles serían las mejores soluciones que actualmente tenemos encima de la mesa. Un poco la agenda o el índice que hemos decidido hacer para este webinar consta de 5 puntos. El primero de ellos es un poco entender el contexto de lo que está sucediendo en referencia a la situación actual, sobre todo el caso SREM 2 y la sentencia del TJUE. Posteriormente, también vamos a analizar las decisiones que tuvieron tanto la autoridad de Austria y Francia sobre la declaración de ilegalidad sobre Google Analytics, y posteriormente también nos hacemos una pregunta que quizás es un poco abstracta y difícil de responder, pero intentaremos dar nuestra nuestra opinión profesional sobre este tema de acuerdo un poco con la experiencia, que es qué ocurrirá en España en relación a este asunto. Después también hacemos un pequeño análisis sobre utilizan Google Analytics de forma compatible con el RGPD de acuerdo con las medidas que actualmente están sobre la mesa y las alternativas a Google Analytics como empresas que pueden ser muy interesantes. Bueno, si empezamos con el primer punto, sobre todo vamos a hablar un poco del revuelo que ha sucedido, ¿no? Con todo lo que tenga que ver con este tema. Esta situación ya se encuentra englobada en que el caso REM derogaba, ¿no?, el Privacy Shield o el escudo de privacidad entre las transferencias de datos que se hacían entre Europa y Estados Unidos. Esto supuso un gran revuelo a nivel de privacidad porque al final no deja de ser una decisión totalmente política o legislativa que obligaba a empresas norteamericanas, pues a cumplir, ¿no?, unas disposiciones mucho más estrictas. Esto no deja de ser un pulso al derecho norteamericano para que derogara ciertas normativas que tienen y que, por un tema de simplemente de seguridad nacional podían acceder a los datos de las empresas subsidiarias, ¿no?, de una matriz americana y así poder acceder a todos los datos de los ciudadanos europeos. Esto, por supuesto, es muy incompatible o totalmente incompatible con nuestro RGPD, dado que pues aporta este punto de inseguridad. Entonces, que es un poco lo que vemos en esta diapositiva, ¿no? Sí, haciendo referencia a lo que ya estaba comentando Eva de forma muy clara, al final el antecedente que ha marcado un antes y un después con las relaciones a nivel de privacidad entre la Unión Europea, ¿no?, o el espacio económico europeo y Estados Unidos ha sido la sentencia de Schrems II, ¿no?, del TJUE, en el cual se concluyó solamente que pueden haber transferencias de datos con terceros países si estos tienen un nivel de protección de datos equivalente al empleado, ¿no?, en la Unión Europea, es decir, con el equivalente al RGPD. Entonces, como ha dicho mi compañera, se invalidó el escudo de privacidad que se venía implementando desde hacía ya un par de años y lo que supone con esta sentencia es que a partir de ahora el exportador de datos será el responsable siempre de verificar
el nivel de protección de datos existentes en el tercer país por cada transferencia internacional de datos que haya, y además se estará obligado a garantizar un nivel de protección de datos mediante diferentes medidas técnicas y organizativas aplicables en dicha transferencia internacional. En caso que no se pueda garantizar estas medidas técnicas y organizativas, no será válida dicha transferencia internacional de datos. Entonces, también hay otro punto muy importante que ha marcado con esta nueva sentencia, ¿no?, que ya hace 2 años o 3 que está implementada, que es que las autoridades de control que estén implicadas en dicha transferencia internacional de datos tienen la obligación de comprobar que se están dando esas garantías adecuadas al nivel de cumplimiento de protección de datos. Vale, entonces un poco en este contexto nos encontramos en el que la Autoridad de Protección de Datos de Austria, que es un poco el titular ¿no?, que empieza este punto, bueno, pues hace una declaración de ilegalidad, perdón, sobre todo lo que tenga que ver con Google Analytics. Bueno, el despacho de el señor Schrems, ¿no? Sí. Realmente presenta más de 100 quejas de forma simultánea a determinadas autoridades de control para que puedan pronunciarse o para que puedan dar cumplimiento realmente a la famosa sentencia que deroga el Privacy Shield, ¿no? Porque al final sí que durante ese tiempo, entre el 2020 y 2021, sí que sabíamos, ¿no?, que realmente el Privacy Shield no operaba, pero sí que era un poco como un vacío, bueno, y sigue siendo en parte, ¿no?, como un vacío muy continuado, donde las empresas realmente continuaron utilizando este tipo de tecnología y sobre todo que tampoco había mayor repercusión a nivel de autoridades de control. Entonces, el despacho de este señor, bueno, pues empezó a presentar muchísimas quejas, sobre todo a razón, porque al final tiene razón en ese sentido, ¿no?, de dar cumplimiento a lo que realmente se falló en la sentencia. Y se presentaron, bueno, pues 101 denuncias en los 27 países de la Unión Europea. La primera autoridad un poco en dar respuesta a esta denuncia fue la austríaca, dado que con el uso, ¿no?, de Google Analytics transmite datos a los Estados Unidos y por lo tanto incumple totalmente los requisitos del RGPD. Al final no deja de ser pues una herramienta totalmente de marketing, una herramienta analítica y estadística que simplemente necesita, bueno, su uso es para recabar datos con fines de marketing, ¿no?, principalmente. Y después tenemos otros puntos como pueden ser las cláusulas contractuales tipo indica que realmente rechaza estas medidas impuestas por Google por considerar que realmente no son prácticas o no son útiles y que no dan respuesta a la situación que había. Al final, por la buena intención que se intentó hacer bueno, a través de la sentencia, ¿no?, de Schrems II, de poder firmar, bueno, llegar a garantizar un nivel de protección óptimo con la firma de las cláusulas contractuales tipo, al final, como decimos, ¿no?, es un trozo de papel que se están asegurando ciertas medidas técnicas y organizativas, pero en la práctica tampoco sabemos si se están cumpliendo o no. Y más con terceros países, como puede ser Estados Unidos, que hay sospechas de que puede haber una interferencia, ¿no?, por parte de las autoridades estadounidenses, ¿no?, de poder acceder a los datos personales de personas, de interesados, es decir, fuera de Estados Unidos, es decir, por ejemplo, de la Unión Europea. Sí, al final es esto, o sea, es con la normativa que se hizo en Estados Unidos, es como, si os imagináis, ¿no?, pues querer alcanzar una meta con la normativa americana, al poder alcanzar los datos de los ciudadanos europeos es como un paseo en barca por un lago tranquilo, y en cambio en el caso de Europa sí que el requerimiento para poder llegar a esos datos es un poco más a nivel de selva, Sí. por poner un poco de ejemplo práctico. Vale, pues continuando con lo que dice mi compañera Eva, otra autoridad que se pronunció después de la austriaca fue la autoridad de control francesa, es decir, la CNIL, que vino también a dar su punto de vista, o mejor dicho, bueno, lo que es, bueno, o mejor dicho, como la sentencia, ¿no?, de que al final la autoridad francesa se sumó al dictamen de la autoridad austriaca, diciendo que la transferencia internacional de datos mediante Google Analytics no cumplía con el nivel de adecuación y el nivel de privacidad y seguridad del RGPD. Y esto se vio afectado en diferentes empresas en cuanto operadores de sitios web franceses están afectados y tienen un mes para tomar medidas o dejar de usar Google Analytics.
final, lo que también ha dicho Alcenir, tal y como hemos dicho, es que se declare ilegal el uso de Google Analytics por no cumplir, ¿no?, con un nivel de adecuación del RGPD. Entonces, otro punto también es que la Autoridad Francesa de Protección de Datos también admite que las medidas de protección implementadas por Google no son suficientes y que la responsabilidad al final recae en el exportador de datos. Eso es. Y después la pregunta clave en este caso es ¿qué está pasando en España? En España realmente no hay no existe ninguna opinión totalmente, o sea, no hay ninguna notificación pública por parte de la EPD sobre la pronunciación en este sentido, ¿no? Sí que se reclama desde el sector que realmente se realice ese tipo de pronunciamiento, dado que es importante, obviamente, por una cuestión de seguridad jurídica en el asesoramiento de las empresas y también en la parte de las empresas, dado que la repercusión que puede tener esa tecnología para las empresas es muy alta y entendiendo que los costes de pasarse a un servidor europeo o utilizar la tecnología europea también puede ser mucho más costosa por parte de las empresas, ¿no? En este sentido sí que hay manifestaciones por parte de personal, ¿no?, que forma parte de la agencia española, donde dice que no entra dentro de sus obligaciones investigar a Google, como que no tuviera competencia para poder hacer el asesoramiento y que realmente lo que dice es que la Comisión Europea es la que tiene que dar una respuesta sobre este tema, ¿no? Pero al final también es cierto que actualmente no hay ninguna comunicación oficial, insisto, pero es verdad que en la línea en que están estableciendo las autoridades como la francesa o la austríaca, tampoco sería descabellado pensar que dentro de poco tuviéramos alguna comunicación. No sé en qué lado podría ir, pero bueno, al final está sobre la mesa la responsabilidad ante el uso de Google Analytics, es de las empresas que lo utilizan, eso está muy claro. Por lo tanto, cada empresa es responsable de realizar las acciones necesarias, pero es cierto que tenemos unos mecanismos que ya veremos posteriormente que pueden hacer que este uso de Google Analytics, si es estrictamente necesario por temas de KPIs, por temas de revenue, por parte del departamento de marketing, porque realmente es el target, ¿no?, o es el medio para poder conseguir los resultados, sea lo más transparente posible. Al final es muy importante el deber de informar y el deber de saber en qué situación el RGPD en parte nace para darle a los interesados los mecanismos necesarios de que son los propietarios de sus datos. Por lo tanto, bueno, veremos a ver qué va sucediendo, pero es verdad que cada día es una noticia absolutamente nueva y que nada está por sentado. O sea, estamos en un poco una inseguridad jurídica. Sí, y aparte yo creo el pronóstico, ¿no? Aunque España no, bueno, la Agencia de Protección de Datos española no se ha querido mojar, por decirlo en términos más ordinarios, al final siempre las demás autoridades de la Unión Europea yo creo que acabarán haciendo un poco de presión a las demás autoridades que nos han pronunciado para que al menos todas sigan más o menos el mismo hilo. Sí. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y varios de nosotros también pensamos que puede llegar a pasar, pero al final cada autoridad es diferente, cada una tiene sus razones y, bueno, solo el tiempo lo dirá, ¿no? Que se dirá aquí en España, pero bueno. Totalmente. Vale, pues continuando con la siguiente diapositiva, vamos a decir un poco qué ha pasado estos últimos días, y es que la Unión Europea y Estados Unidos han llegado a un acuerdo preliminar verbal para permitir que los datos europeos puedan almacenarse en Estados Unidos. Esta noticia recae del 25 de marzo de 2022, es decir, la semana pasada, donde el presidente Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron que tendrían unos acuerdos sobre el marco que permitiría los flujos entre Estados Unidos y la Unión Europea, salvaguardando la privacidad. Esto viene un poco a referirse que podría haber como un nuevo escudo de privacidad 2.0, pero claro, la idea es saber exactamente cómo se va a acordar estos acuerdos preliminares, porque si se van a repetir lo previamente, puede haber que en un futuro haya otra nueva sentencia por parte de Schrems III, como pensamos muchos de nosotros, ¿no? Entonces, no hay detalles sobre la fecha, tampoco se ha notificado qué tipo de acuerdos puede haber, solo ha sido para mí un poco un mensaje verbal o un acuerdo verbal preliminar, sin establecer ninguna medida
ni ninguna No, guía, al ¿no? final simplemente es una comunicación por Sí. un acuerdo que realmente lleva mucho tiempo encima de la mesa. También es verdad que Estados Unidos se compromete a cambiar algunas leyes Sí, internas eso para dar sí. cumplimiento al RGPD, pero veremos a ver qué sucede, porque al final, como decía un titular, ¿no?, de un periódico reconocido, no deja de ser un pulso que ha ganado las empresas norteamericanas en referencia a este asunto. Y es verdad que yo creo que desde el despacho de SREM se volverá a recurrir este escudo de privacidad Sí, seguramente. por eso decimos ya todos los especializados en esta materia que puede haber otra sentencia, porque al final lo que busca sobre todo este despacho austriaco Es cumplir. sí, es cumplir y garantizar que al final los datos de los interesados, ¿no?, que son las personas físicas finales, tengan, no sé, un mínimo de protección, Sí, básicamente. totalmente. Vale, entonces vamos a entrar en un punto que es interesante, porque es verdad que el titular es importante, que es utiliza Google Analytics de forma compatible con el RGPD. A ver, en este sentido, es verdad que hay muchísimas soluciones legales y técnicas para poder utilizar Google Analytics de una forma compatible. Es cierto que cada una de estas técnicas que aparecen en pantalla hay que usarlas de forma responsable y no utilizarlas a medias, ni ser el medio para ocultar ciertas cosas. Sí, y al final yo creo que también cada una de estas opciones lo que se tiene que valorar a nivel empresarial es si ofrece más pros que contras, ¿no?, para la implementación. Entonces es evaluar una por una qué es lo más beneficiario para el negocio. Exactamente. En una de las primeras, claro, una de la primera puede parecer interesante porque lo es, que es optar por no usarlo. Claro, optar por no usarlo realmente sería súper compatible con el RGPD porque no tendríamos ningún tipo de conflicto. Al final es importante dar al usuario la oportunidad de retirar su consentimiento, pero de una forma fiable, que ya entraremos más tarde. Otro de los puntos importantes, esto es lo que tenga que ver, y aquí está en el círculo más grande en pantalla, el consentimiento. Más tarde entraremos a discutir o a ver cómo debe ser este consentimiento, porque tiene que ser un consentimiento totalmente libre, totalmente informado, totalmente garantizado, con un lenguaje sencillo, pero que ya entraremos más adelante, ¿no? Otro punto también puede ser la anonimización de la IP address, ¿no? Es decir, anonimizar las direcciones IP de los visitantes del sitio web. Esto a priori puede parecer difícil, pero Google Analytics da la opción a poder anonimizar esta IP. Sí que es verdad y es importante remarcar en este webinar que puede ser que por parte del responsable de la página web pueda anonimizar esta dirección IP, pero no hay garantías suficientes de que después Google Analytics pueda anonimizarlas también. Es decir, que según nuestro parecer y por la información que hemos recibido y hemos evaluado, puede ser que Google Analytics al final pueda obtener dichos datos. Entonces, sí que ponemos sobre la mesa esta opción, pero como venimos diciendo, ¿no?, al final se tiene que analizar bien y no hay garantías suficientes de que realmente se pueda anonimizar la dirección IP. Y otro punto también serían los contratos de encargado de tratamiento, que en inglés son los DPA, y al final es firmar para todas esas páginas web que se utilizan Google Analytics, tener hay un control sobre la relación contractual con Google, que al final es quien utiliza los Google Analytics, para poder determinar las obligaciones de cada parte y definir también los roles, que es muy importante, y las responsabilidades de cada una. Y las medidas de seguridad. Y las ¿no? medidas que no de deja seguridad. De ser algo que entendemos, y por eso es muy complejo este tema, que realmente negociar con Google determinadas medidas de seguridad pueden ser muy complejas y es algo lógico, pero sí que es verdad que si intentamos, ¿no? Bueno, tener contratos, y que eso es un compromiso que tiene que hacer Google. Al final nosotros, nuestro poder de decisión como empresa es muy pequeño y cambia un poco, ¿no?, la normativa que se establece, bueno, pues será mucho más fiable para el tratamiento de los datos. Vale, pues en el siguiente punto es muy importante que para poder hacer correctamente una transferencia internacional de datos es importante acogernos al RGPD y comprobar dos pasos de admisibilidad. Es decir, el paso 1 al final es comprobar
si con el tercer país que vamos a hacer la transferencia internacional de datos, hablo aparte de Estados Unidos, todos los demás, ¿vale? Que sean fuera del espacio económico europeo, podemos acogernos, como os mostramos en esta diapositiva, en el artículo 45 del RGPD, que lo que viene a regular son las transferencias basadas en una decisión de adecuación. Es decir, la Comisión Europea ha firmado diferentes decisiones de adecuación con diferentes terceros países, en el cual se estipula que hay un nivel de cumplimiento igual o similar al RGPD. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no hay este nivel de adecuación, también por eso se eliminó el Privacy Shield. Entonces, si nos basamos, por ejemplo, en las transferencias internacionales de datos con Estados Unidos, que por eso estamos analizando Google Analytics, este primer paso, que es el artículo 45, no se cumpliría. Entonces, el siguiente paso es ver si lo que recoge el artículo 46 del RGPD puede cumplirlo las transferencias internacionales con empresas citas en Estados Unidos. Esto es las transferencias mediante garantías adecuadas. Estas garantías adecuadas pueden ser, por ejemplo, normas corporativas vinculantes, también que exista un instrumento jurídicamente vinculante y exigible en las autoridades u organismos públicos y también, por ejemplo, las conocidas cláusulas contractuales tipo, que como hemos dicho anteriormente, sí que es un medio para garantizar un nivel de adecuación óptimo, porque hasta el momento, después de la supresión del Privacy Shield, se ha ido firmando cláusulas contractuales tipo, pero es importante conocer si se pueden cumplir con todo lo estipulado en dichas cláusulas contractuales tipo, es decir, también con las medidas técnicas y organizativas y con las diferentes obligaciones y deberes que tiene cada parte en su rol, es decir, como exportador e importador. Entonces, una vez hemos comprobado si no se cumplen estos dos requisitos previos del artículo 45 y del 46, vamos al paso 2. Es decir, ¿qué pasa si no aplica ninguna situación del paso 1? Pues entonces tenemos unas excepciones a los antiguos artículos, a los anteriores artículos, perdona, que es el artículo 49. Es decir, tenemos que comprobar que si no se cumplen las anteriores situaciones, sí podemos argumentar en la transferencia internacional de datos, sí podemos obtener un consentimiento explícito por parte del interesado en cuanto a que se pueda proceder a las transferencias internacionales de datos, que este punto es muy importante en Google Analytics porque hasta el momento ha sido así, a través de la aceptación o no de las cookies. También hay otro punto que sería, pues, transferencias sean necesarias para la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable, transferencias que se argumentan por la celebración o ejecución de un contrato, también cuando hay reacciones importantes de interés público o por la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones ante autoridades públicas. Pues bien, pues con lo que hemos explicado y por lo que venimos explicando en las anteriores diapositivas, podemos situar que la temática de Google Analytics para hacer la transferencia internacional se está basando actualmente con la excepción del artículo 49.1, que es el consentimiento explícito del interesado, pero que en adelante vamos a tratar si realmente se está dando un consentimiento explícito que valida el RGPD. Vale, entonces llegamos a este punto en relación con esto. El RGPD siempre nos explica que al final el consentimiento es una base de legitimación. Es una base de legitimación porque es la base que nos permite poder tratar determinados datos, siempre y cuando el consentimiento cumpla con una serie de requisitos. Por lo tanto, cuando utilizamos esta base de legitimación, la base de legitimación tiene que ser voluntaria, es decir, yo no puedo decir que tienes que aceptar Google Analytics para llevar a cabo un servicio. Tiene que ser informada, se tiene que establecer toda la información sobre cómo se transfiere la información. También se tiene que establecer que puede haber un riesgo de que exista una interferencia de tus datos personales por parte de una autoridad americana. Tiene que ser expresa, que podamos demostrarlo. Tiene que ser concreta porque solamente tiene que ser para esa finalidad y yo como usuario puedo eliminar mi consentimiento en cualquier momento sin que éste tenga carácter retroactivo. Por lo tanto, ¿qué debemos evitar tanto como empresa como cuando asesoramos? Las casillas premarcadas que vemos en el cookie banner, no obtener respuesta cuando estamos intentando revocar nuestro consentimiento y establecer un consentimiento general sobre un montón de medidas que tampoco sabes a qué has dado o a qué no has dado. Por lo tanto, si nosotros como empresa podemos probar que realmente este es nuestro consentimiento,
podremos decir que el uso de Google Analytics en este caso está perfectamente hecho, porque lo que no puede establecer la ley es privar de libertades sobre las que tú te quieres someter. Pues haciendo hincapié a lo que comentaba mi compañera Eva, vamos a ver ejemplos visuales de qué es lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, si os fijáis en la primera fotografía, lo que no se puede hacer es obtener un consentimiento forzado, porque esto va en contra del consentimiento libre del interesado. Es decir, lo que no se puede hacer es que una vez ponemos el banner donde se explica el tipo de cookies que se va a utilizar, y obviamente después hay una segunda capa de más información que es la política de cookies, solo se ponga un checkbox de aceptación. Es decir, que no se dé al usuario la posibilidad de rechazar las cookies que no son estrictamente necesarias, como podría ser Google Analytics. Entonces, esta primera fotografía, perdonad, no cumpliría. En la siguiente sí que vemos que se pone un ejemplo que sería el OK y ajustes, pero realmente lo que aquí se está criticando y lo que tampoco es legal en cuanto a los requisitos del consentimiento es que no se dé una explicación de qué significa ambas casillas. De modo que lo que se está forzando es que con más de un clic se esté coartando o se esté confundiendo al interesado. Otro mal ejemplo que tampoco cumpliría con el consentimiento libre, expreso, irrevocable que establece el RGPD es que, por ejemplo, en la tercera imagen, como podéis ver, sí que se está poniendo de forma que resalta más la casilla del OK en color verde, pero en la casilla del ajustes resalta menos que el OK. Entonces, lo que se está haciendo hincapié, perdonad, es que se está forzando de una manera indirecta el hacer clic en el OK. Y entonces los interesados que no tienen un conocimiento como tal de nivel de protección de datos puedan ir directamente al OK porque no visualiza bien la casilla de ajustes. Entonces, llegamos a la última fotografía, que al final es como debería ser para poder cumplir con lo que establece el RGPD con el consentimiento. Es decir, establecer las diferentes opciones de igual manera visual y óptima y tipo de letra con todas las opciones, pero en el banner explicar qué significa cada opción. Es decir, que haciendo clic ajustes, lo que puede hacer el interesado es modular su consentimiento por secciones, es decir, por tipología de cookies, pero si quiere directamente rechazar todo, sí que puede ir directamente a la casilla de rechazar o aceptar todo. Es decir, lo que marcará esta diferencia con las demás es que se está visualizando de igual manera con todas las opciones, nos está dando una preferencia a un tipo de opción como podría ser el OK a la aceptación de todas y se está dando la opción al interesado de poder modular a su gusto qué cookies quiere aceptar y cuáles no. Entonces, en ese sentido nos hace una pregunta que yo creo que viene muy bien en relación con esto, sobre los banners de cookies que se establecen que muchas veces las cookies de Google se ponen como estrictamente necesarias, el consentimiento es obligatorio. Claro, es una pregunta muy amplia. ¿Por qué? Porque dentro de cuando tú analizas una página web y ves los diferentes tipos de cookies que hay, puede ser que existan cookies de Google que realmente sean necesarias para el funcionamiento de esa página. Pero lo que nunca se puede hacer es enmascarar las analíticas dentro de las necesarias. Más que nada porque las estadísticas o las analíticas no deja de ser información que vas a tener por parte del usuario que te va a dar un aprovechamiento a nivel de negocio, pero que no van a ser nunca estrictamente necesarias para el funcionamiento de una página web. Por lo tanto, poner el banner, indicar que realmente son un tipo de cookies que no son, no deja de ser una muy mala práctica. Sí, al final estás incumpliendo con el deber de informar. Y después, otro ejemplo que yo creo que puede ser interesante en este sentido es esto, ¿no? Es ver, en plan, un ejemplo práctico que es, por ejemplo, Pridatec utiliza, en este caso es nuestro banner, ¿vale? Por lo tanto, su privacidad es importante para nosotros, establecer, bueno, nuestra web utiliza cookies, esto es muy importante, las cookies que se utilizan, en este caso aquí veis, ¿no? Con fines estadísticos, de análisis o de marketing. Sus datos también pueden transferirse a los Estados Unidos para su tratamiento. Al hacer clic en aceptar todos, porque hay 3 opciones, y configuración. Por lo tanto, primero se explica que los datos se pueden transferir desde tercer país. Se explica cómo se tiene que realizar cualquier tipo de cambio en la configuración de las cookies.
Si os fijáis, realmente el consentimiento es claro y compatible. Al final te permite tanto aceptar todas, rechazar todas o configurarlas. Explica el motivo por el que se recogen cookies. Esto es importante porque al final no deja de ser nuestra finalidad. Se explica para qué sirve cada botón. Y después tenemos la opción que siempre puedes, es como la primera capa de información, y si necesitas más información, siempre vas a poder consultarlo, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener aquí, bueno, pues toda la información necesaria. En el siguiente caso, otro punto importante es, como veníamos comentando en las anteriores diapositivas, es poder permitir al interesado rechazar el consentimiento, porque al final, para que el consentimiento sea válido en términos de protección de datos a nivel de la Unión Europea, es decir, en el RGPD, es que aparte de que sea explícito y libre, este puede ser revocado. Es decir, que el usuario, aunque haya dado previamente la aceptación, pueda rechazar, es decir, deshacer su acción previa. Entonces, para este motivo, cuando ponemos las opciones que el usuario puede interaccionar con las cookies, es como hemos venido diciendo antes, es que puede aceptarlas todas, configurarlas, es decir, que a lo mejor si la empresa está utilizando 3 tipologías de cookies, es decir, pues de marketing, funcionales o de preferencias, pueda aceptar 2 y una no, o como prefiera el interesado, o rechazar todas. Cuando decimos también rechazar todas, es todas aquellas que no sean estrictamente necesarias para el buen funcionamiento de la página web. Entonces, otro punto muy importante es, vamos a comentar, por ejemplo, malas praxis, ¿no?, que hay en muchas páginas web que hemos visto pues, a lo largo de estos años que estamos trabajando, y es que en muchas banners de cookies está ya preseleccionado el consentimiento. Esto no es válido. Es decir, sí que puede ser que el consentimiento para las cookies estrictamente necesarias esté consentido porque realmente no hace falta un consentimiento y la casilla de aceptación está ya premarcada, pero realmente no es un consentimiento. Pero en las demás cookies que no son esenciales, como pueden ser de funcionales, analíticas, de marketing, de preferencia, están ya preseleccionadas. Entonces, esto para todas las empresas que lo tienen no es correcto. Tiene que ser el interesado, es decir, la persona física, quien pueda dar opción a la aceptación. Porque hemos visto muchos ejemplos que a lo mejor también hay un listado de todas las cookies que se utilizan y estas cookies a lo mejor son 15 cookies o 5 o 15 tipologías de cookies que están todas preseleccionadas. Entonces, el interesado tiene que hacer un esfuerzo y invertir tiempo en deseleccionar. Y eso no es correcto con el RGPD. Y también otro punto muy importante es que también se ha visto que a veces en diferentes banners, en el panel de configuración, sale que se está dando no el consentimiento, sino que hay un interés legítimo en la aceptación de las cookies no opcionales. Y eso no es compatible porque realmente para la utilización de cookies siempre será necesario el consentimiento y no un interés legítimo, porque al final tiene que ser el usuario final, es decir, el interesado, quien dé expresamente su consentimiento para que se le inserten esas cookies en sus dispositivos. Eso es. Y después entramos en la parte de anonimización de IP. Vale, una de las cosas que establece el RGPD y que también ha establecido la función de Google Analytics, que al final habría que estudiarlo más, pero bueno, porque al final es una opinión ahora mismo que sí que parte de base de Google y que establece que se pueda anonimizar todo lo que tenga que ver con el IP para que de esta forma no se traten los datos personales, ¿no? Y sea imposible identificar al usuario. Al final, si optamos por la parte de anonimización de IP y realmente se puede demostrar que esos datos, o sea, que ese IP en este caso está anonimizado, sí que estaríamos fuera del RGPD sobre el dato del IP. Por lo tanto, bueno, puede ser como otra función la parte de anonimizar para establecer mayor seguridad a la hora de utilizar Google Analytics. Ya os digo que yo este tema tampoco, como ha salido recientemente, sí que tengo una opinión sobre esto, pero tampoco al final, bueno, no deja de ser una opinión muy condicionada a lo que se establece por parte de Google y tampoco, bueno, que me cuesta, o sea, soy un poquito más escéptica, ¿no?, sobre este punto, pero bueno, actualmente sí se establece como una opción. Sí, es lo que veníamos comentando antes al principio de las diapositivas, que en el tema de la anonimización de la IP sí que puede ser que la empresa no pueda identificar la IP, pero al final quien va a recibir esos datos es Google Analytics y no se sabe con certeza y no hay evidencias claras
mediante la demostración, ¿no?, de medidas técnicas, técnicas y organizativas de que realmente Google Analytics está no recibiendo datos personales. Entonces, por eso hemos planteado este caso, pero realmente no sabemos con certeza, y creo que nadie a día de hoy lo sabe, si realmente se puede cumplir con la función de anonimización. Entonces, otro punto importante es la información que se aporta respecto a la protección de datos, y se tiene que hacer una referencia expresa a una posible transferencia de datos. Es decir, que nos tenemos que asegurar de que el principio de información, ¿no?, y de transparencia se está cumpliendo en cuanto a la transferencia internacional de datos. Esto es decir, que se tiene que mostrar en la política de cookies, incluso en la política de privacidad, que dichos datos personales pueden ser tratados por terceros, que al final a veces se puede remarcar que el Privacy Shield no es un nivel adecuado de protección, porque a día de hoy hay muchas políticas, tanto de privacidad como de cookies, que aún se hace mención al Privacy Shield como que es válido. Entonces, no está de más remarcarlo, que no es actualmente un nivel adecuado de protección. También que puede existir la posibilidad que por parte de autoridades públicas estadounidenses puedan tener acceso a los datos personales que reciben de usuarios o de interesados de la Unión Europea con fines de control y seguimiento por las leyes que tienen nacionales, ¿no?, y que lo establecen. También es importante, para cumplir con el deber de informar, es que mencionar que en el momento que se hace clic en aceptar se va a confirmar que se están utilizando las tecnologías mencionadas, es decir, las cookies o tecnologías similares. Al final, pensad, perdona, que cuando tú realmente estableces un check en Internet, es decir, das tu consentimiento, no deja de ser un poco como si firmaras un documento en la vida real, o sea, bueno, en la vida no digitalizada. Entonces, realmente no deja de ser como una firma básica y realmente legalmente se establece como una firma digital básica. Por lo tanto, que al final es como si firmaras un contrato. Estás dando tu autorización para que trate algo a cambio de, bueno, pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Un servicio, utilizar aplicaciones de forma gratuita, etcétera. Pero realmente vendemos datos, aunque no haya un reporte económico y un reporte de servicio, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, para continuar ya los dos puntos, para poder dar una información acurada en el caso, sería que en el momento informar al interesado que en el momento que el interesado da consentimiento para las transferencias a un tercer país, es decir, aceptando esas cookies que puedan sufrir una posible transferencia internacional de datos, tenga la posibilidad, se le informe de que tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento dicho consentimiento, es decir, que se pueda revertir al final, por decir de una manera, el acceso por parte de terceros de sus datos personales. Y por último, al final, es que en función de la configuración que haga el interesado en cuanto a la selección de las cookies que no son estrictamente necesarias, se informe que puede ser que la página no habilite todas las funciones que podría ofrecer con la aceptación de todas las cookies. Sí, es un punto importante también, al final. Vale. Y después venimos a la parte del acuerdo del tratamiento de los datos personales, ¿no? Al final no deja de ser que, bueno, en este caso, pues Google, ¿no?, realmente ha establecido unas cláusulas contractuales tipo, además de tener, bueno, determinados contratos o la política de privacidad. Por lo tanto, es importante que establecer, bueno, que no deja de ser la información que esta compañía nos da. Por lo tanto, sí que se puede establecer en la configuración de la cuenta que nosotros tengamos, donde vamos a tener todos los términos y condiciones de tratamiento que se realiza, ¿no? Al final, esta información tiene que venir perfectamente detallada, se tiene que establecer perfectamente la tecnología que Google está utilizando, así como los terceros que Google utiliza también para poder llevar a cabo su servicio. Y si aceptamos, bueno, pues esta parte realmente estamos dando nuestra autorización para el tratamiento de estos datos. Un consejo que a veces es verdad que no se lleva en la práctica es leer toda la información y luego aceptar el contrato. Muchas veces simplemente vivimos en una sociedad que va demasiado deprisa y en ese sentido también no deja de ser una consecuencia, ¿no? Por lo tanto, a veces facilitar que estos textos legales sean lo menos densos posibles también van a ser un punto interesante para probar nuestra responsabilidad proactiva. Y después, bueno, pues haz clic, que es lo que te pone en tercer punto, en administrar los detalles, bueno, pues del contrato,
para actualizar o complementar los datos de tu empresa, ¿vale? Y después simplemente pues guardar y así ya podemos tener pues estas cláusulas contractuales o estos términos en referencia al tratamiento de datos. No deja de ser, bueno, pues información que tenemos y que es súper válida para poder llevar a cabo. Y aquí os vamos a presentar, bueno, pues una alternativa Sí, a varias. Google Analytics, ¿vale? Hay diferentes empresas. Hay una con la que realmente trabajamos nosotros y es, bueno, un cliente nuestro, que es Silmetrics, ¿vale? Que es este, voy a resaltarlo. Vale, que es un cliente nuestro que realmente tuvimos que hacer una evaluación de este cliente Sí. y no utiliza ningún tipo de cookie para llevar a cabo su servicio. Todas estas son empresas que realmente no son muy interesantes. Matomo es una empresa que ha recomendado y que utiliza la Comisión Europea, es una empresa francesa, si no me equivoco, y realmente es una alternativa fantástica en todo lo que tiene que ver con Google Analytics, ¿no? Vemos que realmente hay muchísimas empresas y a nivel también de oportunidades y a nivel de costes que pueden ser muy interesantes Sí. y que por lo tanto también puede bueno, ser una gran herramienta para poder mantener nuestras métricas, ¿no? Sí, al final si están ubicadas en el espacio económico europeo, al final ya están cumpliendo con las exigencias, ¿no? De seguridad del RGPD. Entonces puede ser una gran oportunidad, ya sea para evitar amenazas y posibles riesgos, ¿no? Poder contratar este tipo de empresas, algunas recomendadas por la agencia, otras que también se han hecho eco, se han hecho hueco, ¿no? En este mercado. Totalmente. Y poder optar con ellas. Al final es siempre que el cliente, o sea, las empresas, perdonad, podáis evaluar, ¿no? Qué os sale más a cuenta. Bueno, es verlas. Al final Sí. la información es poder y toda la información que se tenga es la necesaria para tomar una decisión consciente. Nosotros, desde nuestra experiencia, os indicamos que hay estas opciones. Silmetrics, bueno, por una especial diferencia, porque la conocemos Sí. y trabajamos con ellos. Matomo es una gran oportunidad porque realmente es una empresa muy consolidada a nivel de analytics y da muy buenos rendimientos. Pero bueno, que al final son opciones que pueden ser perfectamente factibles y alternativas, que hay más vida ya de Google Analytics. Sí. Al final, un poco Parece mentira, pero sí. Pero sí. Y después aquí un poco, bueno, pues Pridatec, ¿qué es? Al final Pridatec somos una empresa que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con protección de datos. Tenemos nuestro software interno que nos permite realizar determinadas funciones para asesorar y dar un mejor cumplimiento a nuestros clientes. Aquí, bueno, se establece en esta pequeña y ahora pasamos a la parte de las preguntas. ¿Qué hacemos? Al final intentamos detectar, identificar riesgos, definir medidas, supervisar un programa, lo cual nos permite tener un cumplimiento absoluto al RGPD, ¿no? Por lo tanto, si alguien quiere hacer la prueba, oye, está esto aquí, bueno, pues puede, ahora os ponemos nuestros emails, puede contactar con nosotros y estaremos, bueno, pues encantados. Aquí están nuestros emails, entonces ahora vamos a la parte de las preguntas. Cuando pone sin cookies, quiere decir que no necesita el consentimiento del usuario. Entiendo que es por lo de Silmetrics que pone sin cookies, ¿no? Sí, realmente no utiliza cookies, o sea, no recaba datos personales por parte de los usuarios, lo único que recaba son palabras clave Sí. y que entonces realmente puede llevar a cabo la finalidad que necesita, que es hacer, analizar la interacción de los usuarios en las web, ver lo que es más interesante, pero es lo que se conoce como cookieless o marketing sostenible. Sí, otro punto es que Sailmetrics, y lo sabemos nosotras porque al final nosotros hicimos la auditoría, ¿no? del software y al principio estábamos impactadas, ¿no? Es que al final ellos lo que no les interesa tener información sobre el usuario, por eso se hace sin cookies, porque ellos realmente lo que quieren saber es mediante los keywords, ¿no? que se utilizan en el buscador, cómo se ha llegado a una compra final. Entonces se hace por varios parámetros de su software, que si vais a su web está bien explicado y siempre podéis pedirles información al cliente, cómo funciona, pero realmente no les interesan los datos personales y todos son datos, bueno, son información irrelevante en cuanto
a datos Sí. de personas. No aplica porque hay otra información, pero sí que no hay los datos personales. También nos preguntan sobre las cookies en las aplicaciones móviles. Al final funciona de la misma Sí. forma. Al final lo importante es regular qué cookies, da igual si es una web, un móvil, bueno, cualquier tipo de dispositivo. Y el uso de Google Analytics, bueno, pues es lo mismo. Al final, ahora mismo estamos en una posición donde es muy complejo y más con la última noticia del viernes sobre que se va a ver o se va a producir, ¿no? Un nuevo escudo de privacidad. Este tema sí que es verdad que suponemos que la instauración de este nuevo Privacy Shield o como finalmente se acabe llamando, no deja de ser que habrá muchas cosas que cambien, pero sí que es un camino largo, es una regulación muy abstracta de muchas cosas. Sí. Y por lo tanto veremos qué sucede. Y también no podemos dejar de un lado, aunque en un futuro que tampoco sabemos si es a corto plazo, medio plazo o a largo plazo, dudo que mucho a largo plazo por los cambios que están habiendo y por todas las críticas y todas las notificaciones que están haciendo las autoridades, de que aunque en un futuro no muy lejano tengamos la normativa regulada en cuanto a las transferencias, eso no quiere decir que nos tengamos que esperar a que haya la regulación, es decir, que ahora, hasta que tengamos la regulación, tenemos que adecuarnos a la situación actual y es buscar una solución para este plazo, ¿no?, de espera a la legislación, porque no en España hasta el momento, pero sí que pueden haber, por ejemplo, el CENIL, ¿no?, como hemos comentado, que es decir, la Agencia de Protección de Datos francesa, que da un margen de tiempo a los proveedores, ¿no?, a los operadores franceses de que hagan un cambio. Entonces, tenemos que estar al corriente y puede ser un poco pesado, por decirlo de una manera, que tengamos que ahora modificar las cosas y que a lo mejor en 3 meses otra vez, pero es importante, porque al final lo que se persigue siempre es lo que se está cumpliendo a día de hoy y no en un futuro. Totalmente. Y después hay otra pregunta sobre el caso de que el banner de cookies debe de impedir la navegación en la web antes de la aceptación. A ver, claro, el banner de cookies, como la política de cookies, tiene que tener toda la información necesaria sobre qué tipo de cookies. Entonces, las cookies necesarias realmente no son necesarias de aceptación, por lo tanto ya se pueden establecer una vez que tú accedes a la página web. Las otras cookies, las que son de marketing, estadísticas, analíticas, etcétera, al no ser cookies que realmente o al necesitar ser consentidas, sí que no pueden desplegarse hasta que el usuario acepta. Sí, hay muchos casos que, por ejemplo, sí que se puede mover el ratón, por decirlo de una manera, en la página principal de arriba abajo sin que desaparezca el banner, pero para hacer este movimiento realmente no es necesario la instalación de cookies. Otra cosa es que hay empresas que no lo hacen correctamente, es que, por ejemplo, está el banner, pero tú puedas navegar por todas las secciones y haya, por ejemplo, ¿no?, la sección de contacta con nosotros, que hay muchas empresas que tienen un mapa, ¿no?, donde te ponen la localización de la compañía. Si ese mapa está activado es que se están utilizando cookies de Google. Entonces, no se puede permitir la descarga, por ejemplo, de esta imagen, o si hay una empresa, una página web que tiene un vídeo, no se puede reproducir hasta que haya una aceptación o no. Eso es. Es confuso muchas veces, pero al final, bueno, es más sencillo, es complicado. ¿Esta pregunta? Sí. Vale, respecto a la última pregunta, vale, cuando estáis mencionando que una vez se ha aceptado el banner de cookies, si volvéis a entrar en la web nos vuelve a aparecer, es obviamente porque las cookies recuerdan vuestro login. Entonces, si vais a la política de cookies, tiene que haber unas instrucciones de cómo revocar el consentimiento accediendo a diferentes navegadores por medio de la configuración del navegador. Si una política de cookies no establece esas instrucciones, tampoco se está cumpliendo. Entonces, se puede llegar a revocar. Vale, ¿cada cuánto es recomendable? Bueno, como realmente tú como usuario, cuando tú quieras, realmente. Como tú como empresa, se suele solicitar de nuevo el consentimiento cuando la cookie tiene una duración mayor de 2 años. Sí que hay que volver a solicitar, ese banner tiene que volver a aparecer pues al año aproximadamente, que tú tengas que volver a consentir en el caso de que sea mayor, si no, pues siempre que sea necesario para utilizarlo.
al final, bueno, el caché al final es una cuestión del usuario. Como ya depende de él y las políticas de cookies tienen que indicar ¿No se pueden copiar en el chat? ay, perdona. Sí, nos preguntaban cada cuánto tiempo es recomendable borrar el caché de una página web. Digo que en este caso, como es por el usuario, realmente pues se puede borrar cuando sea necesario. Al final es el usuario quien tiene poder y en las políticas de cookies aparece cómo eliminar o cómo debería aparecer cómo se tiene que eliminar todas las cookies. Sí, no, Vale. ya está bien. Esto Sí. se puede enviar a todos, ¿no? Es que Sí. creo que una persona decía si la podíamos enviar a todos, todas las preguntas a todo el mundo. Ah, vale, sí, se pueden enviar a todos, ¿eh? Después del webinar siempre se hacen como una especie de... se envían todas las preguntas y las respuestas, ¿eh? Para que todas las podamos tener. Vale, no sé si tenéis alguna duda más. Si no, por favor, insisto en que siempre nos podéis contactar a los emails que tenemos aquí, tanto a Cristina como a mí, cualquier cosa que necesitéis. Y bueno, espero entonces que haya sido interesante lo que vendrá para vosotros. Sabemos que es un tema muy complicado y que a ver si se empieza a ver algo de luz en las próximas semanas o meses. Sí, sobre todo remarcar que puede ser que este webinar pueda quedar obsoleto también dentro de una semana porque como cada día hay sorpresas nuevas, pero bueno, nosotros a día de hoy, ¿no? Que es 29, hemos dicho todas las noticias y toda la actualización, pero puede ser que hayan nuevas noticias. Entonces siempre vamos publicándolo tanto en la página web como en el LinkedIn de Pridatec. Y siempre podéis estar informados de las novedades por estos dos canales, tanto la página web como en el LinkedIn de Pridatec. Eso es. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer y esperamos veros pronto otra vez por aquí.